Ahora sí le escucho. Ok, ¿Vio que se pudo? sí, adelante, ahora. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, te damos esta mañana por la oportunidad que nos das de adorarte, de poder rendirte honor y gloria por lo maravilloso y bueno que eres con nosotros. Ahora Señor, hemos de iniciar un repaso más de lección de escuela sabática. Te suplicamos que tú Se perdió el audio. Ahora sí. sean dirigidas por ti estas palabras, Señor. Bendice al hermano Leandro, dirígelo y abre nuestras mentes en esta mañana. En el nombre de Jesús, Amén. amén. Buenos días, Amén. hermanos. Bienvenidos. Que Dios les bendiga. Gracias por Amén. acompañarme. Vamos a dar inicio al trimestre que viene, que es extraordinario. No sé por qué razón, pero a mí todos los trimestres me parecen extraordinarios. Hoy vamos a estudiar acerca de hacer amigos de Jesús. De todas maneras, les deseo una calurosa, fraterna bienvenida. Ok, ¿recuerdan ustedes un viejo eslogan que yo aprendí hace 40 años cuando ingresé a la iglesia adventista del séptimo día? Que ellos decían que la escuela sabática era la agencia ganadora de almas. Yo recuerdo perfectamente eso, pero tengo algo que decirle. Para mí, aparentemente, este eslogan se ha ido diluyendo poco a poco, hasta convertirse en un mecanismo de estudio de la Biblia, pero solamente para miembros. Pero el Señor, en su palabra, no nos mandó solamente a que estudiáramos la Biblia, sino que nos dio el 11º mandamiento. En Mateo 28:19, Jesús nos dijo antes de ir: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea que el Señor Jesús nos envió a compartir con otros su enseñanza y hacerlos a ellos también seguidores suyos. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo, el capítulo 2, los versos 3 y 4, nos dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La pregunta que vale la pena en esta lección es el título de ella misma. ¿Por qué testificar? Bueno, podemos reflexionar en la siguiente pregunta. Si Dios Todopoderoso puede perfectamente evangelizar al mundo sin ayuda de nadie, y menos de seres falibles, pecadores, duales, etcétera, y sobre todo seres faltos de compromiso, la pregunta es: ¿por qué tanta insistencia en que tenemos que testificar? Esta es la pregunta que vale la pena responderse, y es la que plantea esta lección. En este repaso muy breve, vamos a intentar encontrar esa respuesta.
En primer lugar, debo decirles que Dios insiste en que seamos nosotros los que testifiquemos, los que seamos sus testigos. Ustedes recuerdan que para ser testigo se necesita haber estado presente ante un hecho. Necesitamos testificar, porque es de la única manera que el Señor Jesús volverá a esta tierra. Porque será predicado este evangelio para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, esa es la labor que tenemos, e insisto, este es el 11º mandamiento que Dios nos legó. Dios tiene diversas formas de darse a conocer. En primer lugar, por las obras del Espíritu Santo, Hechos 5:32. Luego, a través de la naturaleza, Salmo 19:1. Samuel, bienvenido. Luisa, bienvenida. Y Samuel Aguilar son bienvenidos. Ya está. Aló. Ya está. Les ruego de que, por favor, pongan en silencio su micrófono para que no me hagan interrupción. Gracias. Ok. Muchas gracias, Luisa. Ok, ahora sí. Sigamos adelante. Decíamos que Dios tiene diferentes formas de darse a conocer. En primer lugar, por la obra del Espíritu Santo, Hechos 5:32. Luego, a través de la naturaleza, Salmo 19:1. Por circunstancias o providencias especiales, Primera de Crónicas 16:12. Y al final, y quizás la más poderosa, es por la vida y por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos la primera, rápidamente. El Espíritu Santo. Cuando una persona escucha, no oye, escucha la voz interior a los que comúnmente llamamos nosotros conciencia, y esa conciencia nos habla de lo bueno y de lo malo, tomando las palabras del sabio Salomón, que lo define adecuadamente en su libro Eclesiastés 3:11, nos dice que la eternidad en el corazón del hombre es permanente. Entendemos entonces que el Espíritu Santo está hablando, siempre hablando al interior del pecador. Recuerden que la misión del Espíritu es convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Por supuesto, yo lo acepto y lo entiendo. No hay nada que haga que la obra del Espíritu Santo en el corazón humano sea limitada. Sin embargo, por razones provenientes de la gracia divina, el cielo decidió compartir con los que aceptan la salvación la tarea de la testificación. Y esto nos lleva a un segundo punto, la naturaleza. Uno de los textos más hermosos y alentadores de la Biblia lo constituye el Salmo 19, específicamente los versículos 1 y 3. Dice David: los cielos cuentan
la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. El salmista nos da a entender que sin necesidad de palabras o sin necesidad de ninguna voz humana, la naturaleza misma, mediante el cielo, el firmamento y los ciclos naturales, nos demuestran que existe un Dios creador, que con sabiduría maravillosa diseñó en detalle todo lo que existe y es. Eso la naturaleza nos lo dice a cada instante, a cada momento del día y de la noche. Sin embargo, la testificación de la naturaleza es limitada. Y es limitada por el pecado. El pecado limitó la testificación de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza también nos muestra, mediante los depredadores y los desastres naturales, que existe el mal. De tal forma que la naturaleza nos da dos lecciones. Nos dice que existe el bien y nos dice que existe el mal. El problema es que la naturaleza no nos explica cómo se originó ni el bien ni el mal. Nosotros necesitamos ir a la Biblia, a la palabra de Dios, para encontrar esas respuestas. Sin duda alguna, a todos nos ha tocado vivir bellos momentos. Hay momentos en la vida en que nos trata con mucha bondad y experimentamos un afecto sano y profundo. Y en esos instantes se tiene una vislumbre muy poca del amor y de la gracia divina. De alguna manera, no sé cómo explicarlo, esto nos muestra un asomo del maravilloso carácter de Dios. Sin embargo, aún las providencias más preciosas se ven opacadas por la terrible realidad de un mundo convertido en el campo de batalla del gran conflicto, donde hechos horrendos y acontecimientos provocados por criaturas contagiadas por el pecado captan toda la atención y dejan en el ambiente la pregunta universal del ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Hemos aconsejado, cuando nos hacen esa pregunta, que la cambien. Y en vez de preguntar ¿por qué?, pregunten ¿para qué Dios ha permitido esta circunstancia? Eso hace que la testificación de las providencias se vea limitada, al igual que lo hace la naturaleza. Estoy escuchando un playback, alguien está hablando y no ha cerrado su micrófono. Por favor, ciérrelo. La lección presenta, hermanos, algunos motivos para ser testigos de Cristo. Yo los puedo resumir, son varios, yo los puedo resumir en tres. Por ellos, por nosotros y por Dios. ¿Por qué por ellos? Bueno, el hecho de que sabemos que estamos siendo redimidos de nuestros pecados. Tenemos por herencia la eternidad. Eso es
para los que creemos algo sumamente maravilloso y motivador. Pero existen millones de personas que no contemplan ese mismo panorama. Y aunque sientan que hay algo más allá, ni pueden verlo, ni se imaginan, porque no lo conocen. Y es necesario que alguien se los muestre. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, el capítulo 10, el verso 14, nos hace varias preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? Este texto del apóstol es sumamente comprometedor. Nos presenta un mundo que necesita creer y urgentemente lo necesita, pero que no sabe qué creer, a menos que individuos redimidos, hombres y mujeres que hemos usado y gozado el pecado, y como yo, les testifiquemos de que el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos es nuestro Señor Jesucristo. Ver el estado en que se encuentra la humanidad es un llamado fuerte a hacer algo urgente para que puedan tener acceso a todo lo que el cielo ha provisto para los pecadores arrepentidos. Por ello, el apóstol Juan escribió el versículo más popular de la Biblia, Juan 3:16. A ellos también el Espíritu y la novia, dice Juan en Apocalipsis 22:17, dicen, ven. Pero Juan nos presenta y dice, de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los que creen, sino a los que no creen también, a todos pecadores, a todo hombre pecador. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y a todos Dios nos ha amado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque la naturaleza y las providencias les hagan sentir que Dios existe, y aunque el Espíritu Santo les muestre su vacío, ellos también necesitan que se les brinde la mejor oportunidad de recibir la salvación. Ellos precisan no solamente de escuchar lo que los hombres y mujeres tenemos que decirle, sino que ellos demandan ver el testimonio de nosotros, hombres y mujeres que con sus mismos problemas y deficiencias estamos siendo transformados por Dios y conducidos al hogar eterno. Para ellos, la mejor manera de estar seguros de que la salvación es posible es escuchando y mirando a aquellos a quienes el cielo está salvando. Y yo creo, hermanos, que esta es una poderosa razón para testificar. ¿Y por qué por nosotros? 38 dice, da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Esto no quiere decir que egoístamente estemos buscando recompensa,
sino que cuando damos de manera natural, recibimos para continuar dando. Esta sensación debe de ser un canal por el cual fluyan las bendiciones maravillosas que Dios tiene para todos los que están sufriendo. El Señor Jesús lo declaró, lo que aparece escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, los versos 38 y 39. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Amén. Es decir, que Dios nos ha llamado a ser ríos, pero ríos de agua de vida. Y esto es cierto solamente cuando creemos y testificamos acerca de Cristo. Les recuerdo, un río no se estanca. Y recuerden el mar muerto. Un río vivo corre hasta llegar al mar. Si se detiene, pierde totalmente su esencia. Y usted y yo hemos sido llamados a ser un canal de bendición permanente y mientras dure nuestra vida. Eso es algo que por nada del mundo quisiéramos perder. Sin embargo, hermanos, hay algo más. Cuando yo entrego el Evangelio por medio de la testificación, sucede algo extraordinario en mi persona. Me estoy pareciendo a Jesús. Imagínense qué privilegio. Este viejo tan espantoso que se parezca a Jesús. Pero no es. Porque Él es el gran dador. Él es la fuente de la cual emana todo lo que es bueno. Él es el origen de la salvación y también Él es el medio de la salvación. Por supuesto, hermanos, que nadie quiere ser como Dios en poder. Esto lo anhelaba Satanás. Ni en sabiduría, como pretendió Eva. Hermanos, nosotros lo que... Aló. Gracias a Dios. No sé qué pasó, pero me quedé en el aire, como siempre. Bueno, decía que también debemos testificar por nosotros. Cuando yo doy el Evangelio, por medio de mi testificación, dije que me parecía a Jesús. Y también dije que no queremos ser como Dios en poder o en sabiduría. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para darnos vida eterna. Pues al parecernos a Él de manera natural, compartiremos el Evangelio que tanto anhela hacer Dios llegar a este mundo. Ustedes recuerdan, claro, la historia de Zaqueo. Al final de ese relato, el Señor Jesús delineó su misión porque le dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Si yo quiero ser semejante a Jesús, y sin duda que es la mayor bendición que yo pueda recibir, entonces yo estoy obligado a buscar a los perdidos y llevarlos a sus pies. Cuando testificamos, nos llegamos a parecer a Dios en carácter. Y los más bendecidos de todos somos nosotros mismos. Por lo tanto, esta es una razón poderosa para testificar. Pero hay una tercera. Estamos obligados
a testificar por Dios. Y testificamos porque, como dije al principio, Él nos dio el 11º mandamiento. Él nos mandó. Porque queremos llenar de gozo el corazón de Dios. Y sobre todo, porque el amor de Dios nos impulsa. En la parte final de cada uno de los evangelios que consigna la orden de Cristo para traer almas a sus pies, en Mateo 28 y en Marcos 16, son sumamente explícitos en que Jesús, después de haber vencido el pecado y la muerte, nos envía a ser discípulos y a predicar el evangelio a todo el mundo. Y el mensaje central del Apocalipsis nos habla de un pueblo simbolizado por 3 ángeles espléndidos que tienen como misión predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, no solamente la misión de Jesús es buscar y salvar lo que se había perdido. Cada seguidor, cada hombre y mujer creyente debe tener en claro que su mandato es que continuemos su misión, buscando al pecador y llevándolos a Él, la fuente de salvación. Si somos parte del remanente del tiempo del fin, entonces estamos obligados a acatar su mandato de llenar al mundo con las noticias de la salvación. Pero también lo hacemos porque deseamos llenar de gozo el corazón de Dios. En Lucas 15 hay 3 parábolas famosas que mucho me impresionan y que la cartilla la hace resaltar. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Estas 3 nos muestran que Dios siempre busca el perdido y que lo hace de manera perseverante y que se goza cuando lo encuentra. Cuando la mujer encontró la dote y cuando encontró la moneda de la dote que había perdido, se alegró, llamó a las vecinas y les pidió que se alegraran con ellos. Cuando el pastor encontró la oveja perdida, se alegró con todos sus amigos. Y cuando el hijo pródigo volvió, el padre, viendo en lontananza, vio que su hijo estaba llegando hacia él y corrió hacia él. No le importaron sus años. Era un hombre mucho mayor que yo. No le importaron sus años. Corrió, llegó y lo encontró en harapos, hediondo a cerdo, muerto de hambre. Y lo primero que hizo fue cambiarle las vestiduras. E hizo para él una fiesta, porque la razón de la invitación era: mi hijo estaba perdido y hoy ha sido encontrado. Pero lo que más me agrada de todo esto, hay una frase que resuena en todo el capítulo, que dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esto está en los versículos 7, 10 y 32. Este mundo, hermanos, ustedes y yo, le hemos traído a Dios suficiente dolor en su corazón. Por la entrada del pecado,
tras la caída, con la degradación de la humanidad, con la destrucción de la naturaleza, con el sufrimiento de los inocentes. Pero hay algo que alegra el corazón de Dios. Y eso es un pecador que se arrepienta. Y solamente se logra cuando testificamos. Y cuando ellos ven y escuchan. Por lo tanto, creo yo que la testificación personal debería de ser nuestro estilo de vida si queremos alegrar al Señor. Y eso debería de ser una razón suficiente y poderosa para testificar. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 5, el verso 14, nos dice que el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, el amor de Cristo nos motiva, el amor de Cristo nos impulsa. La mayor y la más grande razón por la cual hablamos a otros acerca de Dios es porque amamos a Dios de todos y en todos. Obedecemos a su mandato de ser testigos por amor y buscamos alegrar el corazón de Dios. El Señor Jesús nos ha cautivado. Su misericordia nos tiene embelesados. Su carácter nos ha tocado. Y su sacrificio nos ha motivado. Esa es una pequeña poesía que compuse. Ante tanto amor, nuestro corazón pecaminoso, nuestro corazón empedernido se enterneció y estamos dispuestos a hacer todo lo que Él desea, sencillamente porque le amamos. Esa es la mayor razón para testificar. Y por eso no representa ningún sacrificio, ningún esfuerzo. Es algo que hacemos con todo el gozo de nuestro corazón. Ojalá, deseo, anhelo que la enseñanza de este tribunal no se queden en el plano teórico, sino que cada día podamos llevar a la práctica los principios que vamos a aprender. De tal manera que al finalizar estas lecciones podamos haber hecho amigos para Dios y le demos a quienes nos rodean el regalo más importante de todos, a Jesús, nuestro Salvador. Termino con esto, hermanos. Testificamos para que los demás sean salvos igual que nosotros. Porque haciéndolo nos parecemos a Dios. Y porque amamos al Señor y hacemos lo que le llena de gozo el corazón. Hermanos, que Dios les pueda bendecir, que Dios les ayude, que Dios permita que puedan ser motivados a ser testigos de su obra y a llevar a otros a los pies del Señor. Les recuerdo las 3 recomendaciones universales para la permanencia en Cristo. Estudiar la Biblia. Orar obsesivamente y testificar. Son las 3 cosas indispensables para poder mantenernos en el camino que nos conduce hacia la vida eterna. Que Dios les bendiga. Si hay alguien que desea aportar, puede usar, tenemos 5 minutos para eso. Abran sus micrófonos, que desea aportar, la bienvenida. Adelante. Feliz sábado, hermano Leandro. Feliz sábado a los hermanos que están con nosotros. Feliz sábado, Luisa Anelia. Bienvenida. Hola. Nos alegra verte. Igual.
yo quiero solo compartir una cita que me pareció interesante en la lección de esta semana. Y dice, Miguel. los que quieren ser más que vencedores deben de salir de su encierro en sí mismos. Y lo único que realizará esta gran obra es interesarse intensamente por la salvación de otros. La teoría, excelente. El mandato, genial. Debemos de cumplir lo que Dios nos manda hacer. El detalle está, y esta cita nos dice, que mientras nosotros no salgamos del encierro de sí mismos, de nuestro letargo, de nuestra indolencia muchas veces, ante la necesidad de llevar este mensaje, dice que no podremos salir de la condición que estamos, y dice, los que quieren ser más que vencedores deberán de salir de su encierro en sí mismos. El problema es que muchas veces nos encerramos en nosotros mismos nada más, en mi bienestar, en mi comodidad. Pero no solamente dice eso, dice, y lo único que realizará esta gran obra es interesarse intensamente por la salvación de otros. Realmente Dios no nos ha llamado a estar encerrados en la iglesia. No nos ha llamado a estar cómodos con nuestro conocimiento. Dios no nos ha llamado a que nos quedemos con ese conocimiento, sino que lo compartamos y que amemos que otras personas conozcan del amor de Dios. Yo creo que mucho podemos hacer para testificar. Hoy en día la situación está un poco más complicada por la pandemia, pero sí podemos compartir en nuestras redes sociales, podemos hablar del amor de Dios, decirle a mucha gente, amigos, familiares, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué mayor testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros? Cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Los ángeles lo quisieran hacer, pero es nuestro privilegio hacerlo. Muchas gracias. Dios te bendiga, Miguel Ángel. ¿Alguien más que desea participar? Estoy deseando escuchar a Luisa. En otra ocasión. Pues en otra ocasión. ¿Alguien más, Francis, quiere hablar? No, Leandro, está perfecta la lección, entendible, fue gratificante a nuestro oído. Muchas gracias. Tal vez la familia Lanza Molina quiera decir algo. No, hermano. Igual que la hermana Francis, pues gracias a